Nuevamente, hola. Un comentario antes. Justo este año, a comienzo, como en enero, operé un niño que tenía una endotropia de 30 dioptrías y en el postoperatorio quedó con un ángulo capa positivo y claramente los papás insatisfechos porque el niño, aunque quedó orto, tenía como el aspecto cosmético es como una exo de 15-20 y convénzalo que quedó perfecto el niño. Nunca los va a convencer. Entonces, desde el punto de vista, lo que pasa es que siendo un niño se compromete la parte funcional, entonces, pero siendo un adulto está claramente válida ese punto de vista de Alicia, muy interesante, por cierto, muy, muy interesante. Bueno, vamos a hablar, es difícil hablar para mí de cirugía dinámica de estrabismo porque yo me dedico a esta cirugía dinámica. Cuando yo fui por primera vez a México, yo venía pues, de una escuela donde se hace pues, cirugía milimétrica. Cuando el profesor, el jefe del servicio allá, me preguntó qué hacíamos en Colombia, me quedé como, ¿qué hacemos de qué? Pues de estrabismo. Yo dije, pues cirugía de estrabismo. No, que sí, milimétrico, dinámica. Yo no tenía ni idea que era dinámica. Pues milimétrica. Me dijo, eso no sirve para nada. Pues bueno, pero pues eso es lo que yo veo con mi profesor y que funciona en todos lados. Entonces, después de entrar en ese mundo de la cirugía dinámica fue bastante complejo. Yo también los tildé de salvajes en ese momento. Decía, no, cuando los vi yo decía, esto es imposible, esto no puede funcionar. Y a raíz de que hice mi superespecialidad en estrabismo en el Hospital General de México, donde nació la cirugía dinámica, pues es que el día de hoy solo hago cirugía dinámica. Es difícil romper paradigmas, yo entiendo claramente lo de la cirugía milimétrica, pero pues vamos a ver más o menos qué es lo que significa cirugía dinámica. Entonces, para comenzar, la cirugía dinámica no es solamente un conjunto de ideas y maniobras quirúrgicas y la indicación para corregir la posición de un ojito, sino que también es el complemento de un criterio simplificado de la exploración del estrabismo. O sea, nosotros vemos el estrabismo como algo más sencillo, no tan complejo, no con fórmulas matemáticas que sean un poco menos lógicas de pensarlas. Para la escuela mexicana, que es la escuela dinámica, es el manejo convencional del estrabismo. Y esto lo escribió por primera vez el doctor Dielio Espinosa en el año de 1968, o sea, ya lleva más de 50 años haciendo esta escuela. Y básicamente el concepto del doctor Espinosa, que es un genio en la fisiopatología del estrabismo, es que cuando yo mido en milímetros no tengo una correspondencia lineal con el grado de debilitamiento, de reforzamiento que yo voy a hacer en un músculo extraocular. ¿Por qué? Porque hay varios factores, no solo uno, que van a intervenir en esta posición del globo ocular y del músculo, tanto desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista funcional y obviamente desde el punto de vista clínico. Entonces, cuando vamos a hablar de la exploración del estrabismo, pues hay cosas que unen a la escuela dinámica y la escuela milimétrica. Entonces, si vamos a hablar de la correlación clínica en cuanto a la dirección del estrabismo, las características del estrabismo y la magnitud del estrabismo medido en dioptrías prismáticas, pues es lo mismo. Igualmente, todos estamos de acuerdo en que hay que evaluar las conducciones, tanto las conducidas como las acádicas. Eso nos permite evaluar cuáles son las características de ese movimiento del globo ocular. Y obviamente cuando se tiene indicado pues hacer las pruebas de deducción forzada. Sin embargo, hasta ahí estamos en lo mismo en la escuela milimétrica y en la dinámica. Pero entra un momento en el cual la dinámica comienza a evaluar la parte cualitativa del músculo. ¿Qué es esto? Evaluar la tensión del músculo, la resistencia del músculo y la elasticidad de ese músculo en el momento de tomar una determinación de una cirugía de estrabismo. En palabras del doctor Fonte, la precisión no existe en medicina. Yo no tengo una precisión en medicina. Cada ser humano es diferente. Es imposible que seamos precisos con un paciente. Y en el mundo biológico es una incertidumbre. Y dentro de esta incertidumbre están las medidas estrabológicas. Entonces, nosotros hemos luchado a esa incertidumbre de qué va a pasar si yo le corro tantos milímetros o no, qué va a pasar con ese paciente. Realmente no puedo dar lo que sabemos que no podemos decir que es garantía en la posición del globo ocular. Entonces se han desarrollado técnicas como la cirugía ajustable, que obviamente mejora mucho la tasa de éxito, la cirugía tópica e incluso la toxina botulínica. Recuérdense que la primera indicación que tuve en la medicina de la toxina botulínica fue la corrección de los estrabismos. Y hoy día, después de tantas décadas, todavía no sabemos qué tanto aplicar de toxina botulínica, ni siquiera el resultado que vamos a tener.
Y no todo es medición con prismas. Entonces, más que una medición con prisma, lo que necesitamos en cirugía de estrabismo es tener una comprensión de qué es lo que está pasando, cuál es la alteración que tiene ese paciente que tiene un estrabismo. Tenemos que explorar si la movilidad es normal o si está alterada, si hay un factor restrictivo que nos va a afectar esto o cómo está esa función muscular. Y desde el punto de vista quirúrgico tenemos que evaluar cómo está el ojo en la posición de plano anestésico y también siempre hacer prueba de aducción forzada antes de operar al paciente. En la escuela milimétrica lo que vamos a observar, como lo vemos nosotros, es que claro, hay unos normogramas estrictos, pero entonces las críticas que tiene esta escuela dinámica o la escuela mexicana es que manejan desde el punto de vista milimétrico, manejan la endotropia igual que la exotropia. O sea, corro tantos milímetros, es igual la endotropia o exotropia, si son niños o si son adultos, si hay limitación o no hay limitación. Entonces, como que se pierde a veces cuál es la característica del músculo e incluso no tomamos en cuenta cuál es el tamaño del ojo. No es lo mismo que yo opere o corra 3 milímetros un músculo en un ojo de 25 milímetros de longitud axial que en un ojo de 21 milímetros. Desde el punto de vista físico no se considera como aceptable, no va a ser lo mismo. Entonces no es lo mismo que yo opere un ojo miope que un ojo hipermétrope. No es lo mismo operar un músculo con restricción que sin restricción. Cuando sé que si tengo un músculo con restricción, todo lo que yo haga sobre ese músculo va a ser mucho más notorio, va a tener una mayor respuesta. En los reforzamientos, ¿sí? Vamos a tener un músculo laxo, si entre más laxo sea el músculo, pues tengo que hacer mucha mayor resección. No va a ser lo mismo un músculo menos tenso que más tenso. Y lo mismo pasa con el tipo de estrabismo. No es lo mismo esperar una endotropia que una exotropia, sabiendo que las exotropias tienen una mayor tasa de recurrencia posquirúrgica y que normalmente para una exotropia tengo que ser más agresivo que para una endotropia. Cuando ya voy a hacer un debilitamiento, la técnica quirúrgica como tal en el debilitamiento, tengo que hacer la prueba de aducción forzada y ver si hay una limitación y que esta prueba sea positiva. Pero también tengo que vigilar o observar otras características en el globo ocular, como es la conjuntiva, el atenón y los tejidos orbitarios. Y el ejemplo más claro de esto son los pacientes que tienen endotropias congénitas, o los síndromes de Möbius, o los niños con estrabismos fixos. Entonces, en ese momento, cuando me enfrento a un paciente de estas características con endotropias de gran ángulo, tengo que mirar cuál es la tensión de ese músculo, cuál es la resistencia al estiramiento y cuál es su elasticidad para hacer la corrección. ¿Y qué es lo que busco hacer en la cirugía? Negativizar esa prueba de aducción forzada. Y eso es muy subjetivo. Yo entiendo esa parte que los que critiquen la escuela dinámica digan es que eso es demasiado subjetivo, pero pues ya vamos a ver un video de este tipo de maniobra. Ver cómo se identa la esclera con el músculo y con las suturas. Y algo muy importante, manejar muy bien la conjuntiva. Cuando yo tengo un estrabismo de gran ángulo, yo no puedo terminar la cirugía. En el caso nuestro hacemos colgajos conjuntivales base Fornix amplios. ¿Sí? Yo no puedo colocar esa conjuntiva nuevamente al lado del limbo, porque si es un niño con una endotropia congénita que tuvo un estrabismo de gran ángulo desde pequeño, esa conjuntiva va a ser mucho más corta. Entonces yo no puedo llevar la conjuntiva otra vez al lado del limbo, yo tengo que hacer una retroinserción de esa conjuntiva. ¿Qué tanto? Lo que necesite, para que después de la cirugía esa misma conjuntiva no me vaya a generar un factor mecánico de tracción hacia la línea media. Y si es un músculo normal, pues no va a tener limitación de los movimientos, sino que va a ser una alteración por una carga inervacional alterada. Y entonces ahí lo que hacemos en la escuela dinámica es fijar ciertos parámetros sobre la superficie del ojo a dónde vamos a colocar ese músculo. Y eso la referencia anatómica es el ecuador del ojo, si va a ser preecuatorial, si va a ser ecuatorial o retroecuatorial. Entonces, más o menos, pues esto es el límite. Yo sé que es mucho más fácil un diagrama. Usted en cirugía, ¿cómo hace eso? En cirugía uno lo que hace es donde se ve el domo más alto del globo ocular, pues ese es el ecuador del ojito. Cuando hablamos de reforzamientos en la escuela dinámica, generalmente o en la escuela normalmente no hacemos reforzamientos de primera línea de tratamiento y siempre el reforzamiento es un complemento a la cirugía de debilitamiento. Eso yo lo estoy cambiando ahorita, basado en mi inexperiencia, como le decía la doctora ayer. Desde hace poco comencé a las exotropias intermitentes con insuficiencia de convergencia, ya no hacerles debilitamiento de los rectos laterales, sino hacer resección de los rectos mediales. Llevo 2 casitos y van espectaculares, pero pues normalmente la escuela dinámica se basa en el debilitamiento de los músculos extraoculares y el reforzamiento es como el apoyo a ese debilitamiento. Entonces lo que vamos a buscar es, con ese reforzamiento es
aumentar la resistencia al estiramiento, que quede el ojo un poco más tenso, pero que no haya una limitación para el movimiento contralateral y obviamente una desviación secundaria. Esto es más o menos, no traje grandes videos o muchos videos porque pienso que la repetición de la repetidera, sobre todo para personas que no entienden cirugía dinámica, pero esto es lo que yo hago. Y sé que suena raro y se va a ver raro, repito, la primera vez que yo lo vi, también dije que era raro. Y lo que yo hago es poner el ojo en abducción, en este caso es un paciente con una endotropia de 35 dioptrías, yo traigo el músculo hacia adelante y lo suelto. Y miro dónde el músculo quiere estar, dónde es el punto de menor resistencia que tiene. Me tienen que traer el ojo en abducción, no se puede jalar mucho, no se puede hundir dentro de la órbita y yo marco dónde el músculo está pidiendo quedar. Hasta ahí todo el mundo me va a decir, qué burro, seguro. Fue lo primero que yo pensé, este tipo va a dejar a ese pobre niño, tiene 35 dioptrías, ahí tiene más o menos 5.5 milímetros, y entonces esto es como una corrección, como unas 45, se le va a ir a la exo, total. Y uno ve el resultado una semana posterior, es un paciente ortofórico con un muy buen resultado funcional y cosmético. Y no solamente en estos casos, paciente como esta paciente que tenía una secuela de un trauma craneoencefálico con una paresia del tercer nervio, me encanta que aquí dicen nervio y no par, es una mala costumbre que tienen en Bogotá, todo el mundo dice par. Entonces, de una paresia del tercer nervio con una exotropia de 75 dioptrías y con cirugía dinámica al día siguiente, este es el resultado cosmético. Y sin diplopia. Y bueno, entonces ¿cómo va esto por magnitud? ¿Cómo operan ustedes? Entonces, básicamente para las endotropias, lo que hacemos, endotropias hasta 35 dioptrías, hacemos una retroinserción de los dos rectos mediales preecuatorial. Entre 40 y 55 dioptrías hacemos una retroinserción ecuatorial, o sea, al ecuador del globo ocular, y para mayores de 60 dioptrías retroecuatoriales. Estas retroecuatoriales se hacen muy de vez en cuando. Se utilizan específicamente en pacientes con síndrome de Möbius o en estrabismus fixus, porque obviamente esas retroinserciones tan amplias van a dejar una limitación a la aducción. Pues uno no quisiera dejarlos limitados, pero muchas veces es la única solución, a veces incluso con riendas, dejamos con el músculo casi que colgando de la esclera para que quede lo más retroecuatorial posible. Y para las exotropias lo que hacemos es, pacientes con exotropia menores de 25 dioptrías, retroinserción preecuatorial de ambos rectos laterales, repito, ya estoy cambiando, sobre todo en aquellos con insuficiencia de la convergencia, que le estoy comenzando a hacer resecciones de los rectos mediales. Para 30-35 dioptrías hacemos 3 músculos, los 2 rectos laterales y el recto medial del ojo no dominante. Y se les hace, yo personalmente hago plegamiento y si el plegamiento no es de menos de 5 milímetros, es lo que me pide el músculo según la prueba de abrazo con los ganchos. Entonces él me pide cuánto plegamiento le estoy haciendo. Y cuando son exotropias mayores de 40 dioptrías les hacemos los 4 músculos horizontales. Repito, yo sé que parece salvaje, ¿sí? Yo sé que es una escuela agresiva, pero realmente los resultados son muy buenos. Entonces, cuando me preguntan, ¿y cuándo usar la cirugía dinámica? Yo digo, siempre. Yo sé que tengo colegas míos formados en México, que los cuales en general no usan cirugía dinámica. Caro, ¿tú haces cirugía dinámica? Algunas, porcentaje. 5%, yo hago 99% de mis cirugías son dinámicas. Y entiendo el temor que le da, porque yo pasé por eso cuando llegué aquí a Colombia. Yo decía, pucha, yo ya solo, ¿qué le hago? Yo me voy por milimétrica, a lo fijo. Estos norteamericanos aquí con su tablita, yo tengo mis colegas que entran con su tabla todavía a la sala de cirugía. Entonces… Pedro, imagínate que nosotros, los residentes y yo, hacemos apuestas. Entonces, ellos hacen el plan quirúrgico siempre el día anterior, yo hago el plan quirúrgico y siempre hacemos cirugía dinámica, siempre. Entonces, pero hacemos apuestas, entonces, queda el músculo, bueno, las apuestas, apuesta la instrumentadora, la anestesióloga, ¿en cuánto está? 5, normalmente coincide el plan quirúrgico, sería muy interesante hacer eso.
¿Qué porcentaje coincide el plan quirúrgico que llevas con la apuesta de la cirugía dinámica? Con la milimétrica. Claro que sí. Claro. Eso lo hacemos mucho. Pero es algo que, repito, nosotros, por ejemplo, no programamos la cirugía, porque hasta que yo tengo al paciente en sala de cirugía acostado, voy a hacer la prueba de aducción forzada, sobre todo si es niño. Si es adulto, pues sí se va a hacer en consultorio. Y ahí medimos. Y lo otro es cuando yo tomo el músculo con el gancho, invento el segundo gancho, yo veo la elasticidad y tensión que tiene ese músculo. Sí. Y veo cuando hago el ojo en aducción, si es un adendo, en abducción, veo que tanto se deprime la esclera por la tensión que tiene el músculo. Y una vez suelto el músculo, ¿sí? Es que ya veo hasta dónde él me está pidiendo. Claro, sí. Repito, es una medición totalmente subjetiva. Dicen, este man parece el indio amazónico, ¿qué va a hacer allá? Pero realmente la curva de aprendizaje de la escuela dinámica es muy rápida. Claro. Tanto así que los residentes en México a los 3-4 meses, ya al final de su rotación por estrabismo, ya están en capacidad de decir más o menos en dónde deben colocar el músculo cuando están haciendo una cirugía dinámica. Y yo sí creo, desde el punto de vista personal, que mucho tiene que ver, pues como usted lo pone ahí, que ecuatorial, que preecuatorial, ¿usted cómo sabe? Yo sí creo que mucho también depende de la plasticidad neuronal que tienen los pacientes y los niños. Y obviamente eso nos ayuda muchísimo. Y lo repito, yo no quiero convencer a nadie. Y una de las fallas grandes que tiene la escuela dinámica es que no publican en revistas importantes. Y yo tampoco aquí, que llevo ya casi 20 años haciendo este tipo de cirugía dinámica, pero mi tasa de éxito es del 95%. Yo no opero más de 3 o 4 pacientes al año. Yo opero pues un número importante de pacientes. Y pues convencer a la gente a punta de palabras es muy difícil. Solamente viendo los resultados es que uno se da cuenta. Y yo repito, yo inicialmente no le creía a ellos. Yo decía, esto no puede ser. Es que esto no tiene ninguna de dónde. Sí, pero sí. Realmente va muy bien. Bueno, entonces, ¿cuándo usarla? Cuando alguien con escuela milimétrica, el doctor Fonte decía que nunca una persona, un profesional que haya hecho escuela milimétrica será capaz, siquiera capaz de entender la cirugía dinámica, decía él. Yo sí creo que uno la debe hacer y muchos de mis colegas lo hacen. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo debo pararle bolas a esta cosa de la cirugía dinámica? Especialmente en reoperaciones, cuando ya han sido pacientes que han operado 2 veces, que tienen un músculo fibroso, ¿usted dónde le va a colocar? Y ahí sí que menos sirven los milímetros, porque usted no sabe dónde está ese músculo, ni cómo está ese músculo, ni los tejidos que están alrededor del músculo. Típico paciente que tiene una cicatriz, una conjuntiva y una tendón adherida a esos músculos, y usted le hace liberación y ¡pum!, se corrigió. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuántas dioptrías me estaba corrigiendo, me estaba modificando esa conjuntiva y esta tendón fibrosada sobre el músculo de la desviación? Entonces quedó ya en ascuas. ¿Y ahora qué hago? Cirugía dinámica. ¿Sí? Ahí está la cirugía dinámica para ayudarles a ustedes que hacen escuela milimétrica. En ojos con miopías elevadas, miopes altísimos, ¿sí? Eso no es lo mismo. Un ojo de 27, 28 milímetros es muy diferente a un ojo de 20 milímetros. Extraemos paralíticos, sobre todo en las paresias, ¿sí? Es un músculo que usted no sabe cuánto lo va a correr, qué cantidad del músculo está funcional y cuánto no. Entonces, ¿cómo va a tener una base milimétrica para un músculo parético cuando no sabe qué tanta función del músculo tiene? Eso solamente lo puede hacer en cirugía y obviamente dándole la posición que quiera sobre la superficie ocular. Los estrabismos mecánicos, vuelvo a jugar los tiroideos, por ejemplo. Bueno, entonces lean, los invito a que lean de la escuela dinámica. Siempre yo le decía a Alicia ayer, qué chévere poder hacer un curso clínico de estrabismo donde pueda yo venir y mostrarles, mire, yo lo hago así, porque una cosa es mostrar un video, otra cosa es ver el caso clínico, estudiarlo, cómo es una exotropía intermitente, cómo usted hace un plegamiento y cuáles son los resultados, porque es como todos sabemos, ver para creer, ¿no es cierto? Entonces, pues espero que me hayan creído un poquito de lo que es la cirugía dinámica y los invito a que realmente comiencen a tener esa sensibilidad, a aprender a evaluar ese músculo cuando están comenzando la cirugía de estrabismo. Muchas gracias.